El cardenal Tagle avanzó con solemnidad hacia el altar, llevando consigo el anillo del pescador que debía ser entregado al nuevo pontífice. El rito se desarrollaba con la precisión que ha caracterizado a esta tradición ancestral durante siglos. Sin embargo, justo cuando León XIV extendió las manos para recibir el emblema de su autoridad papal, un cambio sobrenatural se reflejó en su rostro. Dirigió la vista hacia un punto vacío junto al baldaquino, donde no había nadie visible. Sentí un estremecimiento recorrerme la espalda al observar cómo el Papa sonreía y asentía suavemente, como si estuviera contestando una voz que solo podía percibir. Francisco estaba allí, no ante las cámaras, pero sí frente a los ojos de su sucesor, en una comunión que iba más allá de los límites de la vida terrenal. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte ahora mismo al canal Centinela de la Fe y déjanos en los comentarios desde qué país nos acompañas para formar parte de este testimonio sin igual. Aún tengo el corazón latiendo con fuerza al evocarlo. Hace tan solo unas horas, el mundo entero celebraba la ceremonia oficial de entronización del Papa León XIV. Pero dentro de los muros vaticanos fuimos testigos de algo que ninguna lente logró capturar por completo. Un instante que sobrepasa nuestra lógica humana. En mis 19 años resguardando estos recintos sagrados, he presenciado sucesos que quedarán marcados para siempre en la historia de la Iglesia. He estado presente en cónclaves, en visitas diplomáticas, en momentos de alegría y de tribulación. He visto a San Juan Pablo II en sus últimos días. Presencié la histórica dimisión de Benedicto XVI y acompañé de cerca cada paso del papado de Francisco. Cada pontífice porta consigo un carisma singular, una visión distinta sobre cómo llevar adelante la misión de Pedro en el mundo. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurriría en la mañana del 18 de mayo de 2025. La noche previa fue particularmente inusual. Roma entera palpitaba con la emoción previa a la ceremonia. Las calles aledañas al Vaticano estaban colmadas de peregrinos de todas partes del planeta, rostros latinoamericanos, africanos, asiáticos, todos unidos por una misma fe, compartiendo la esperanza ante el nuevo ciclo que comenzaba para la Iglesia. Banderas de innumerables naciones se agitaban a la luz tenue de las farolas romanas, mientras cánticos en distintas lenguas se entrelazaban en una armonía colectiva de anticipación. Mientras realizaba mi ronda habitual por los jardines del Vaticano, noté una serenidad extraña dentro de los muros, en marcado contraste con el bullicio del exterior. ¿El Santo Padre ha logrado descansar? Le pregunté a uno de los secretarios que cruzaba el pasillo con prisa. Casi nada, me respondió con tono agotado. Ha pasado la mayor parte de la noche orando en su capilla privada. Pidió que no se le interrumpiera bajo ninguna circunstancia. Aquello me desconcertó. En la víspera de un acontecimiento tan trascendental, cualquiera pensaría que el descanso sería indispensable. Pero León XIV, como pronto comenzaríamos a descubrir, no era un hombre común. Lo que nadie sabía en ese momento, ni siquiera yo, es que durante esa noche de recogimiento espiritual, el Papa tuvo una vivencia que justificaría tanto su inusual petición matutina como su actitud durante la ceremonia. Una experiencia que compartiría únicamente con 2 personas en todo el Vaticano, siendo yo, de forma inexplicable, una de ellas. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, el Vaticano ya bullía con una actividad meticulosamente organizada. Los encargados del protocolo revisaban hasta el más mínimo detalle. Los coros realizaban su último ensayo. Nosotros, los miembros de la Guardia Suiza, nos disponíamos a recibir el informe de seguridad previo al evento. Lo inesperado fue que el propio Papa se presentara en nuestra sala de reuniones. Todos quedamos atónitos cuando se abrió la puerta y apareció León XIV, vistiendo únicamente una sotana blanca sencilla, sin ningún adorno ceremonial. El comandante, tan desconcertado como el resto, intentó devolver formalidad al momento. Pero el Papa alzó la mano con suavidad. «Por favor, sigan con lo previsto», dijo con una voz apacible. «Solo deseo decir unas palabras a quienes estarán a mi lado durante la ceremonia». En sus ojos se reflejaba el agotamiento de una noche en vela dedicada a la oración, pero también irradiaban una calma firme. Mientras el comandante finalizaba la distribución de puestos, observé cómo el Papa recorría nuestros rostros con la mirada, como si quisiera memorizarlos uno por uno. Una vez concluido el informe de seguridad, todos supusimos que el Papa se marcharía, pero en cambio nos pidió quedarse unos minutos más. «Sé que el día de hoy no será sencillo», comenzó con un tono que nos sorprendió por su franqueza. «Existen heridas aún abiertas que debemos curar. Hay quienes hubieran preferido ver a otra persona en este lugar, tal vez al cardenal Tagle». Hizo una pausa breve, y noté cómo sus manos se apretaban con fuerza entre sí, un gesto que más tarde repetiría durante la ceremonia.
No puedo ocultar el peso que siento a continuar con la obra que Francisco comenzó. Su legado es vasto, su marca en la Iglesia, imborrable. Se acercó a nosotros, rompiendo la barrera formal que suele existir entre el pontífice y la guardia. Quisiera compartir algo que me ha fortalecido en estos días. San Pablo escribió en su carta a los Corintios que Dios escogió lo débil del mundo para confundir a lo fuerte, y lo que no cuenta, para reducir a la nada lo que es. Estas palabras siempre han sido un refugio para mí, al igual que lo fueron para Francisco. Por un instante, su voz pareció vacilar al mencionar a su antecesor. Respiró hondo antes de continuar. Más adelante comprendería por qué el Papa mencionó con especial énfasis a Francisco. El capellán mayor me contaría que, durante la noche anterior, el Santo Padre había tenido un sueño en el cual Francisco le señalaba con exactitud quiénes debían acompañarlo cerca del altar. Un detalle que me dejó helado al descubrirlo, ya que mi nombre figuraba explícitamente. Hoy les pido algo que va más allá del cumplimiento de su función, nos dijo. En medio de lo que pueda surgir, comentarios de desconfianza, miradas inquisitivas, incluso ciertas tensiones, les pido que actúen como lo hizo Pedro, con firmeza serena y corazón compasivo. La Iglesia requiere más unidad que nunca. Sus palabras tocaron algo muy profundo en todos nosotros. No era un discurso ensayado, sino la confesión de un hombre que llevaba sobre sí una carga inmensa. Y si me lo permiten, añadió con una sonrisa marcada por el cansancio, les pediría sus oraciones, como la Guardia ha hecho con cada pontífice desde tiempos antiguos. Acompáñenme no solo con su presencia física, sino también con su respaldo espiritual. Antes de retirarse, hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Solicitó al capellán de la Guardia, que se encontraba presente, que dirigiera una breve oración. Nos colocamos en círculo y, por primera vez en tiempos recientes, un papa rezó junto a la Guardia Suiza como uno más, no desde la distancia de su investidura. Al concluir la oración, el papa nos miró a cada uno con atención y dijo, «Gracias por estar conmigo hoy». Luego, citó las palabras de Jesús a sus discípulos, «No teman, pequeño rebaño». Con esa frase salió de la sala, dejándonos profundamente conmovidos por ese instante tan inesperado. Horas más tarde, ya en mi puesto junto al altar en la plaza de San Pedro, no podía dejar de revivir ese encuentro mientras contemplaba el desarrollo de la ceremonia. La plaza brillaba bajo el sol de mayo. Los rayos de luz se colaban entre las columnas diseñadas por Bernini como si fueran haces celestiales, produciendo un efecto que solo puede describirse como divino. El olor del incienso se fusionaba con el aroma de miles de flores blancas que adornaban el altar. Nuestros uniformes, con sus llamativos tonos rojo, amarillo y azul, creados por Miguel Ángel hace más de 500 años, resplandecían bajo el contraste del blanco puro de las vestiduras papales. Podía sentir la respiración contenida de más de 200,000 personas congregadas en la plaza y en las calles cercanas. El susurro de sus plegarias se asemejaba al murmullo del mar, un océano de devoción que se movía en perfecta armonía. Y en medio de esa multitud, entre la pompa del rito y la solemnidad del instante, percibí algo más, una atmósfera distinta, como si el propio aire estuviera impregnado por una presencia que escapaba a toda explicación. Si las personas congregadas en la plaza hubieran tenido la oportunidad de contemplar lo que se revelaría durante la ceremonia, hoy el mundo católico estaría hablando de un prodigio equiparable a las visiones ocurridas en Fátima. Pero, como suele suceder con las manifestaciones más sublimes del cielo, solo unos cuantos fuimos escogidos para ser testigos de ello. Detrás del altar, los rayos del sol se colaban por los vitrales de la basílica, creando una franja dorada que iluminaba justo el sitio donde Francisco acostumbraba situarse en las grandes celebraciones litúrgicas. Era una coincidencia asombrosa, prácticamente imposible si se consideraba la posición solar en ese momento específico del día. No fui el único que lo percibió. Varios compañeros también dirigieron sus miradas hacia aquel haz de luz, como si algo fuera del alcance de las cámaras estuviese desarrollándose ante nuestros ojos. La ceremonia dio inicio con una oración junto a la tumba de San Pedro en el interior de la basílica. Luego, el Santo Padre regresó a la explanada para presidir la liturgia solemne. Cada uno de sus movimientos, sus palabras y gestos estaban impregnados de un simbolismo que se remontaba a 2000 años de tradición viva. Lo que más me conmovió de León XIV en ese instante fue su aislamiento. Aunque estaba rodeado por cardenales, obispos y una multitud fervorosa, se percibía en él una soledad silenciosa, la que experimenta quien lleva sobre sí la carga de conducir espiritualmente a más de 1.000 millones de creyentes. Sus ojos dejaban entrever el cansancio acumulado en los días previos. El cónclave,
Las primeras audiencias, las decisiones ya tomadas en tan corto tiempo. Me detuve a observar esos pequeños gestos que escapan al lente de las cámaras, cómo apretaba las manos entrelazadas cuando los nervios lo acechaban, cómo pestañeaba con más frecuencia al contener la emoción, cómo su respiración se volvía más profunda cuando buscaba mantener la compostura. En un momento, noté cómo levantaba la vista hacia el cielo, como si esperara una señal, una confirmación. También observé cómo, casi con disimulo, ajustaba el anillo que le había sido entregado en el cónclave, aún sin haberse habituado a su peso simbólico. Había una línea sutil en su frente, un pliegue de preocupación que aparecía cuando la carga del momento lo sobrepasaba, y que se desvanecía cuando su mirada encontraba entre la multitud a algún rostro familiar. Vi al hombre que estaba detrás de la túnica blanca, al ser humano que había aceptado una encomienda celestial. Cuando se dirigió hacia el altar para recibir el palio, sus pasos vacilaron por una fracción de segundo. Fue un leve titubeo que seguramente pasó desapercibido para todos, menos para quienes han sido entrenados para notar incluso el más mínimo detalle. Sus dedos temblaron levemente al tocar la lana blanca del palio, y cuando el cardenal Cenari lo colocó sobre sus hombros, cerró los ojos por un instante, como si sintiera en su cuerpo el peso acumulado de 2 milenios de historia sagrada. Sin embargo, fue en el instante previo a recibir el anillo del pescador cuando noté el cambio más evidente. Su expresión, hasta entonces solemne y contenida, pareció transformarse, como si una luz interior lo atravesara por dentro. Sus ojos se enfocaron en un punto, en alguien o algo que no estaba presente a simple vista, y entonces ocurrió. Justo cuando el cardenal Tagle se aproximaba portando el anillo, una paloma blanca, no como las que habitualmente revolotean en la plaza, sino de un blanco luminoso y resplandeciente, apareció de forma inesperada y comenzó a volar en círculos sobre el altar. Varias personas que se encontraban cerca de mí contuvieron la respiración. La paloma, emblema del Espíritu Santo que guía a la Iglesia en sus momentos más trascendentales, descendió brevemente sobre la parte superior del baldaquino, justo en el punto donde el Papa recibiría el anillo, antes de remontar el vuelo y desaparecer en el azul profundo del cielo romano. ¿La viste? Alcanzó a susurrar uno de los diáconos cercanos, pero se detuvo, como si no se atreviera a poner en palabras aquello que acabábamos de vivir. Observé cómo algunos cardenales se cruzaban miradas cargadas de significado. Era imposible pasar por alto la fuerza simbólica del momento. En la tradición de la Iglesia, la paloma blanca representa no solo al Espíritu Santo, sino también la paz y la pureza espiritual. El hecho de que apareciera en ese instante exacto se sentía como una validación celestial, una señal visible de una presencia invisible. Fue entonces cuando llegó el punto más solemne de la ceremonia. El cardenal Tagle, a quien muchos consideraban el posible sucesor de Francisco, se aproximó llevando consigo el anillo del pescador. La escena estaba impregnada de simbolismo. El hombre que no fue elegido, entregando el emblema de autoridad a quien sí lo fue. Sin embargo, lo que ocurrió después superó cualquier guión ceremonial. Al extender el anillo, Tagle pronunció unas palabras en voz baja que solo León XIV y quienes nos encontrábamos muy cerca alcanzamos a oír. Él te lo entrega por medio de mis manos. Esa frase, sencilla en apariencia, provocó un cambio inmediato en la expresión del nuevo Papa. Todos entendimos perfectamente a quién se refería él. Francisco, cuya presencia espiritual se percibía de manera intensa en esa jornada. Los ojos del pontífice se llenaron de lágrimas. Tomó el anillo y, antes de colocarlo en su dedo, lo llevó a sus labios en un gesto, no previsto por el protocolo. Y entonces, con una voz tenue, casi susurrante, pero que de forma inexplicable pareció escucharse con nitidez en medio del silencio repentino que se apoderó de la plaza, dijo: «Siento que estás aquí, Francisco. Concédeme tu fortaleza para seguir lo que tú iniciaste». Fue un instante de profunda conexión interior en medio de una ceremonia pública. La mayoría de los presentes no alcanzó a oír aquellas palabras, y las cámaras no registraron el leve movimiento de sus labios. Pero yo, situado a menos de 4 metros de distancia, pude captar no solo el contenido de lo que dijo, sino la intensidad con la que lo expresó. En ese preciso momento, vinieron a mi mente las palabras que Francisco había pronunciado sobre León 14 años atrás, durante una visita pastoral a Perú, cuando éste aún era el cardenal Prevost. Aquí hay un hombre que comprende que la Iglesia debe ser puente y no barrera, que la fe, sin caridad, es como un cuerpo sin alma. Me pregunté si León XIV también estaría recordando esas mismas palabras. Luego, alzando un poco más la voz y dirigiéndose ya a todos los presentes, aunque con esa calidez cercana que tanto caracterizaba a Francisco, añadió: «La autoridad verdadera no se basa en el poder, sino en el amor.
no proviene del anillo que llevo, sino del servicio que me comprometo a ofrecer. Sus ojos se desviaron entonces, por un instante, hacia ese haz de luz junto al baldaquino, como si buscara la aprobación de alguien que sólo él podía percibir. Y luego, al recibir el palio, concluyó su reflexión. Como me comentó en una ocasión un hermano mayor que ahora nos contempla desde el cielo, el pastor debe tener el aroma de sus ovejas. Hoy reafirmo ese compromiso ante ustedes y ante Dios. Estas palabras generaron un susurro entre los cardenales. Es Francisco hablando a través de él. Escuche decir a uno: el mismo espíritu, la misma misión. Respondió otro. Antes de continuar, si este testimonio ya está tocando tu corazón y fortaleciendo tu fe, te invito a apoyar nuestro trabajo en Centinela de la Fe con un gracias. Es ese botón con un corazón y el símbolo de dólar que ves aquí abajo. Cualquier aporte es de gran ayuda, pero solo conseguirnos y acompañarnos hasta aquí ya nos estás dando un enorme respaldo. Lo que compartiré a continuación nunca se lo he contado a nadie fuera de mis compañeros más cercanos de la Guardia. La homilía de León XIV siguió con normalidad, hablando de ser una pequeña levadura de unidad en un mundo dividido. Sus palabras resonaban con fuerza en la plaza, pero desde mi privilegiada posición fui testigo de algo que nadie más percibió. En un momento, mientras sostenía el texto de su homilía, el Papa bajó la vista brevemente y sus labios empezaron a moverse en lo que parecía una oración íntima. Debido a lo cerca que estaba y al respeto absoluto que reinaba en el silencio, pude distinguir con claridad las palabras que susurraba, casi inaudibles para quienes no estaban tan próximos como yo. Señor, tú que escogiste a pescadores imperfectos para anunciar tu reino perfecto, concédeme la humildad de Pedro, el valor de Pablo y el corazón de Juan. Hazme instrumento de tu paz donde haya discordia, de tu amor donde exista odio, de tu luz donde imperen las sombras. No permitas que me aparte de los más pequeños, de los excluidos, de aquellos que el mundo olvida. Y cuando ya no pueda hablar por ellos, envía a otro para que continúe este camino. De inmediato supe lo que estaba ocurriendo. Era la oración personal que Francisco había escrito después de su elección y que solo había compartido con algunos colaboradores muy cercanos. Como la conocía León XIV. Jamás había sido publicada. Miré con discreción a mi alrededor y confirmé que apenas 1 o 2 cardenales cercanos al altar habían logrado escucharla. Para el resto, el Papa simplemente hizo una breve pausa durante su homilía. Mientras pronunciaba esas palabras en voz baja, su tono cambió ligeramente. No solo era la voz de León XIV la que oíamos. Se percibían claramente ecos del tono pausado y cálido de Francisco, como si en ese instante ambas voces se unieran en una misma plegaria. Observé cómo el cardenal Ravasi, que estaba a pocos metros, palideció un poco, reconociendo lo mismo que yo. Cuando el Papa volvió a levantar la mirada, sus ojos brillaban con una intensidad renovada. Continuó su homilía con un vigor que contrastaba con el cansancio que había mostrado momentos antes. «Esta es la hora del amor», proclamó con firmeza. Y en esas palabras muchos de los presentes reconocimos el espíritu de Francisco, su insistencia en que la Iglesia debe ser, ante todo, un instrumento de misericordia y compasión en un mundo herido. La ceremonia prosiguió con la liturgia eucarística. Mientras el Papa consagraba el pan y el vino, noté cómo su rostro cambiaba. Ya no era el hombre fatigado por las responsabilidades, sino alguien transfigurado por la fe. Sus manos, que antes temblaban levemente, ahora se movían con precisión y reverencia. Tras la ceremonia, mientras los fieles abandonaban lentamente la plaza, recibí la indicación de acompañar al Santo Padre en su breve descanso en la Capilla Paulina, antes de los saludos oficiales a las delegaciones extranjeras. Fue un honor inesperado, poco común para un guardia de mi rango. La capilla estaba vacía, salvo por el Papa, su secretario personal y yo, apostado junto a la puerta. El pontífice se arrodilló en oración, pero después de unos minutos, para mi sorpresa, se acercó a mí. 19 años en la Guardia, ¿verdad?, me preguntó con una sonrisa cansada pero genuina. Sí, Santo Padre, respondí, sorprendido de que supiera mi tiempo de servicio. Gracias por su presencia esta mañana durante nuestra oración y por su vigilancia durante la ceremonia. Hizo una pausa, como dudándose continuar, y luego, con un tono más íntimo, preguntó: «Dime, ¿notas el anillo?» Dudé un momento, pero su mirada me animó a ser sincero. La paloma blanca, Santo Padre, y la luz junto al baldaquino. Asintió despacio, como si mi respuesta confirmara algo muy importante para él. Francisco solía decir que la fe nos permite ver más allá de lo evidente, murmuró casi para sí. Luego, mirándome directamente,
añadió, y la oración que recité, la oración personal del Papa Francisco, completé sin darme cuenta, olvidando por un instante el protocolo. Nunca fue escrita, confirmó León XIV. Francisco me la compartió en nuestro último encuentro, 3 días antes de su partida. Me dijo, cuando lleves el anillo del pescador, recuerda estas palabras que siempre me han sostenido. Hizo una pausa y agregó, pero lo más increíble es que anoche, mientras oraba preparándome para hoy, no lograba recordar la oración completa. Me quedé dormido preocupado por eso, y esta mañana, al recibir el anillo, las palabras fluyeron naturalmente, como si alguien me las susurrara al oído. El Papa debía retirarse para seguir con el protocolo del día. Antes de marcharse, puso su mano sobre mi hombro, un gesto totalmente fuera de lo habitual, y me dijo algo que llevaré conmigo toda la vida. A veces los muros que separan el cielo y la tierra se vuelven más delgados. No lo incluyas en tus reportes oficiales, pero guárdalo en tu corazón. Hoy no estuvimos solos en esa plaza. Se alejó unos pasos, pero luego se volteó y añadió, el cardenal Tare me dijo algo extraordinario justo antes de entregarme el anillo. Me contó que la noche anterior había soñado con Francisco, quien le había pedido que me transmitiera. No tengas temor. Estaré a tu lado hasta el fin de tus días, tal como estuve yo, caminando junto al lago de Galilea. El Papa hizo la señal de la cruz y añadió, y justo en el momento en que recibí el anillo, por unos segundos, sentí como si las manos de Francisco reposaran sobre las mías, guiándome. Cuando la puerta se cerró tras su salida, me quedé solo en la capilla paulina. El silencio era absoluto, pero de algún modo no se sentía vacío. Era un silencio pleno, como si las paredes mismas guardaran el eco de lo que acababa de vivir. Miré hacia el crucifijo que domina la capilla y, por un instante breve, creí ver reflejados en él 2 rostros sonrientes, el de Francisco y el de León XIV, como si compartieran un secreto eterno que trasciende las barreras del tiempo y la muerte. Esa noche, después de mi turno, me encontré con Estéfano, otro guardia que había estado ubicado en el lado opuesto del altar. Sin que yo dijera nada, él me confesó, ¿viste la luz junto al baldaquino, la paloma blanca? Nos miramos en silencio, entendiendo que ambos habíamos sido testigos de algo que escapa a la explicación lógica. Estéfano añadió en voz baja, mi abuelo también fue guardia suizo durante el pontificado de Juan Pablo II. Siempre contaba que en la primera misa del Papa Benedicto vio algo parecido, una presencia inexplicable donde Juan Pablo solía estar. Esa continuidad a través de las generaciones me conmovió. Como guardias suizos, formamos parte de una tradición que supera los 500 años. Hemos sido testigos de momentos históricos que los libros nunca lograrán capturar por completo. Mi abuelo, continuó Estéfano mientras caminábamos, solía decir que cada papa trae consigo una energía particular al Vaticano. Con Juan Pablo II, el aire parecía vibrar con un espíritu juvenil, incluso en sus últimos días. Con Benedicto, los pasillos se impregnaban de un silencio contemplativo, como si todo el Vaticano se hubiera transformado en un monasterio. Y con Francisco, completé yo, hasta los mármoles parecían irradiar calidez, como si esas viejas paredes respiraran de nuevo. Estéfano asintió. Y ahora, con León XIV, siento como si esas cualidades se fusionaran de algún modo, como si los pontificados anteriores se manifestaran a través de él. Reflexioné sobre lo que había presenciado durante la ceremonia. A la mañana siguiente, durante mi ronda de vigilancia, observé cómo el Santo Padre se dirigía a la capilla privada donde solía orar Francisco. Permaneció allí por más de 1 hora y cuando salió, su rostro mostraba una serenidad que contrastaba con el cansancio del día anterior. Uno de los secretarios me comentó discretamente, ha pedido que nadie mueva el reclinatorio que usaba el Papa Francisco. Quiere conservarlo exactamente en su lugar. En su primera audiencia general, algo captó mi atención. Al hablar sobre la misión de la Iglesia en el mundo actual, el Papa empleó una frase que Francisco repetía con frecuencia en sus homilías privadas, una expresión que nunca había sido pronunciada en sus discursos públicos. Parecía como si hubiera recibido ese conocimiento de una fuente directa. Es sorprendente cómo conoce hasta los detalles más mínimos del pensamiento de Francisco, comentó uno de los monseñores de la Secretaría de Estado. Incluso cosas que no están en ningún documento escrito. Cuando los periodistas le preguntaron acerca de su constante referencia a su antecesor, el Papa respondió con una sonrisa serena. No hablo de él, hablo con él. La comunión de los santos no es solo un artículo del credo, sino una realidad viva. Ya han pasado 3 días desde aquel evento que solo unos pocos tuvimos el privilegio de presenciar en su totalidad.
Como testigo cercano de ese instante, puedo asegurar que la fe supera los límites que nuestra mente racional intenta imponerle. Lo que sucedió en la Plaza de San Pedro el 18 de mayo de 2025 no fue simplemente una ceremonia para transferir el poder terrenal, sino un recordatorio de que la comunión de los santos no es solo un concepto abstracto de fe, sino una realidad palpable y presente. Francisco continúa vivo en la misión que inició y que ahora León XIV sigue adelante. Los santos no nos abandonan, sino que permanecen como guías silenciosos en nuestro caminar. Así como Pedro orienta a cada nuevo papa, de igual forma cada uno de nosotros está acompañado por quienes nos precedieron en el sendero de la fe. En una de sus primeras declaraciones tras la ceremonia, el Papa León XIV expresó algo que resonó profundamente con lo que habíamos presenciado. Este es el momento del amor verdadero. Al contemplar a Cristo, tengo la certeza de que no transito este sendero en soledad. Todos aquellos que nos antecedieron siguen manifestando su obra a través de nuestras acciones. ¿Alguna vez has sentido la cercanía de alguien que ya ha partido de este mundo? ¿Has tenido la impresión, en instantes clave de tu vida, de que no ibas solo? Cuéntanos tu vivencia en los comentarios y únete al canal Centinela de la Fe, una comunidad que honra el misterio y la riqueza espiritual de nuestra fe ancestral, donde lo que se ve y lo que no se ve se abrazan en una melodía eterna de amor celestial.